Bueno, seguimos en tendencias. En realidad, este formato a distancia debemos hacerlo porque las inclemencias del tiempo y la edad nuestra son incompatibles, así que dijimos con Henry Gariglio, quedémonos en nuestras casas y transmitamos las crónicas de la Federation en esta ocasión a distancia. Así que te tengo ahí vía Zoom. Henry, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal a toda la audiencia de Tendencias y especialmente a los de este bloque, las crónicas de la Federation? Un placer Así estar con vos. Bueno, igualmente. La verdad que tenemos bastantes suscriptores. Invitamos a toda la gente que nos está mirando a suscribirse al canal de las crónicas de la Federation. Estamos por llegar al número 100. Quien sea el número 100 va a tener un premio especial, ¿no? Es una cena romántica con alguno de los dos, o por qué no, con los dos conductores de este bonito bloque, ¿no? Espero no haberle generado ningún problema familiar con este sorteo. Pero bueno, puede participar, de hecho, también su querida mujer. Bueno, Henry, vamos a hablar de un tema que prometimos la semana pasada, si te parece bien, que tenía que ver con información que nos llegó justamente de la Federation, esta entidad tan particular que algún día contaremos por supuesto no al aire, pero sí a nuestros oyentes de forma directa de qué se trata, de dónde recibimos esa información. Pero bueno, se preservan las fuentes, al menos públicamente. Y estos amigos de la Federation nos invitaban a reflexionar sobre una posibilidad, una información que manejan ellos, que tiene que ver con el hecho de que Javier Milei tiene intenciones fuertes de aplicar una reforma profunda, no solo en el país, sino en la Constitución Nacional. La Constitución es una especie de manual de instrucciones de cómo debe funcionar el país, y la verdad que ese manual de instrucciones no es muy compatible con las ideas que tiene de Milei de avanzar en un modelo libertario, donde el Estado tenga una presencia mínima o nula. De hecho, él mismo se definió como un topo que venía a destruirlo. Entonces, el análisis que te propongo hacer es cuáles son esos artículos de la Constitución actual, Constitución que llegamos por una reforma importante que se dio en el 94, cuáles son esos artículos que más obstaculizan el programa de su gobierno, ¿no? Y acá yo destaco dos o tres cosas y te dejo hablar, y calculo que vos también vas a hacer referencia a alguna otra constitución, alguna otra reforma constitucional más atrás en la historia que tenía justamente muchos más conceptos hasta más vanguardistas que los del 94, pero después, bueno, fueron echados por tierra. Pero la actual constitución, la que Milei pretendería modificar, es molesta para Milei por algunos artículos. Bueno, el 14 bis, que habla de la justicia social, por supuesto, es uno de los más importantes. La intervención para asegurar la igualdad real de oportunidades, artículo 75, inciso 23 también. Otros que tienen que ver con los tratados internacionales, que le dan jerarquía constitucional a todos los tratados incorporados en la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, esos tratados que hablan sobre los derechos del niño, los derechos del ambiente, los derechos generales de las personas por ser personas, tienen un grado constitucional y bueno, son artículos que no van muy en línea con lo que mi ley propone. Defensa del consumidor también está incluido en la Constitución Nacional, en la reforma, ¿no? El ambiente sano, bueno, todo una estructura de modelo de Estado que es incompatible totalmente con lo que dice mi ley, por lo menos lo que dice que quiere hacer, ¿no? Y la verdad que gobernar con una constitución en contra lo pone a mi ley en un problema. ¿Por qué? No porque pretenda respetar la constitución, sino que después, cuando mi ley ya no sea presidente, la justicia se puede agarrar de cualquier artículo de esos de la constitución y decir este hombre actuó inconstitucionalmente. Y bueno, es un tema que la Corte Suprema de Justicia sobre todo toma muy en cuenta, porque el accionar de la Corte tiene que ver con esto, ¿no? Con el respeto justamente de la Constitución Nacional. Te dejo hablar, Henry. Milei ya ha dado un paso fundamental, me parece, con la ley bases, aunque se quiere a veces menoscabar su mérito en cuanto a que no se podó aquella paquete ómnibus, finalmente resultó un paquete combi, pero en los hechos Milei ha logrado importantes avances en el preformateo de ese país que quiere, ¿no?
desmonte de todas esas políticas de protección social, de protección de la niñez, de la ancianidad, de la independencia de los poderes del Estado. O sea, esa constitución del 94 que fue subestimada también como que era producto del Pacto de Olivos y que entonces eso favoreció un montón de enjuagues políticos, dicen los críticos, pero no obstante ello, como enumeraste bien, garantizaba una serie, daba un esquema constitucional bastante sólido y claro, sobre el que mi ley, aun cuando es mucho más laxa que como vos mencionabas, a mi referencia histórica, yo hablo de la Constitución de 1949, que impulsó el primer peronismo, que era una constitución de avanzada, como muy bien definiste en cuanto a derechos sociales, a propiedad privada, federalismo, a soberanía nacional. Era una constitución muy abarcativa en cuanto al resguardo de los derechos de las personas, incluso, de los derechos individuales. Por ahí se vincula muchas veces al peronismo como algo colectivista y socialista, pero no, ahí estaba bien claro los derechos de la propiedad. Bueno, pero más allá de eso, la Constitución del 94 también era una constitución que incorporó bastantes elementos modernos, pero ahora Milei justamente quiere esa estructura, esa referencia constitucional, la quiere ir avasallando. Y creo que con la ley bases, el paquete ómnibus y todo eso dio un paso importante en el desmonte de ese resguardo constitucional que, que los argentinos, que todos tenemos. Creo que el gran ideólogo de este avasallamiento en cuentagotas, aunque ese fue un golpe bastante importante, el gran ideólogo es Sturzenegger, pero también debo decir que desde mi punto de vista hay una gran responsabilidad de la justicia primero, que Milei ha violado varias veces la Constitución en este año y medio de gestión y la justicia ha permanecido impávida, sino indiferente, inactiva, o el calificativo que querramos ponerle para hablar de su falta de compromiso con la Constitución. Y después la gran responsabilidad también es de la oposición, me parece, ¿no? Que queda entre la victimización, la gestualidad, la cosa así para las redes sociales, pero no toma ninguna acción. No sé, se me ocurre una denuncia masiva de legisladores contra, qué sé yo, el gobierno, no sé, acciones un poco más contundentes, en vez de la dejan salir del balcón o no la dejan salir al balcón. Se queda, todo eso se queda en esa nimiedad, en esa simpleza, cuando se está llevando por delante la Constitución Nacional. Sí, y con todo lo que eso implica, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que entramos en un proceso preelectoral muy interesante. ¿Por qué digo muy interesante? Porque para hacer una reforma de la Constitución, si es que Milei quisiera realizar esto, necesita mayorías especiales, ¿no? Y hoy ni siquiera tiene mayorías comunes la Libertad Avanza, ¿no? Hoy Milei está gobernando de prestado en el Poder Legislativo porque realmente tiene minorías, puede gobernar y lo hace bastante cómodamente por el acuerdo que tiene con el PRO, que por más que se hagan los que están peleados, se nota que en el Congreso hay un acuerdo firme, pues si no, no podría avanzar un paso. A pesar de ello, no le va tan bien en el Congreso, porque es como vos planteabas esa figura de que él iba por un ómnibus en materia de leyes y terminó con una combi, pero más allá de esto, lo poco que avanza en materia legislativa y lo que no avasalla vía decreto, lo hace con votos prestados, ¿no? Prestados del PRO, claramente, prestados de gran parte de la Unión Cívica Radical, prestados también por parte de alguna gente de Unión por la Patria o del peronismo, que en un momento se mostraba como un bloque unido de oposición y generaba alguna suerte de esperanza de contrapeso del gobierno nacional, pero dos por tres encontrás alguno que se da vuelta
y también en el bloque de Pichetto, que es el otro bloque importante, después hay unibloques, siempre hay algún votito que se le escapa para el lado del gobierno. Es decir, que si vos haces un mapa, claramente está gobernando de prestado. ¿Qué puede pasar ahora cuando haya elecciones? Y puede cambiar esa realidad, porque si le va bien al gobierno, va a aumentar la cantidad de legisladores que tiene y en función de eso podría avanzar más cómodamente en el poder legislativo y ese argumento de decir, bueno, Milei está gobernando de prestado o gobierna desde el Ejecutivo, dejando de lado al poder legislativo, se terminaría también para quienes piensan y tendría mayor legitimidad en todo caso el gobierno de Milei. Por eso algunos plantean como muy importante esta elección, más allá de que no se elija presidente, y están preocupados por el poco entusiasmo que genera en la gente a la hora de ir a votar, ¿no? Porque ese escenario de poca gente yendo a votar claramente favorece al gobierno y a la hora de elegir o de computar después cuántos legisladores corresponden, no importa la cantidad de gente que fue a votar, sino tiene que ver con los porcentajes. Es decir, que es una elección clave para el futuro del país, creo, esta de legisladores. Por lo tanto, bueno, la oposición debería tratar de ver qué argumentos o qué forma tiene de enamorar a la sociedad para que vaya a votar en masa y, bueno, de alguna manera cambie la lógica que vimos en las últimas elecciones, ¿no? En Capital, en Santa Fe, en Salta, me estoy olvidando alguna otra provincia, pero realmente fue poca la asistencia de gente a votar. Y por último, por lo menos por mi parte, pero dejo que vos sigas, quiero hacer un punteo con dos o tres cositas, ¿no? Nosotros hablamos de cambios que pretende mi ley en la Constitución. Y retomo tema, por ejemplo, que queda claro en la Constitución del 94, que es la consagración de temas que tienen que ver con la justicia social y la igualdad real de oportunidades. Esto lo consagra explícitamente la Constitución, no es que deja entrever la posibilidad, no, habla en estos dos términos de forma muy precisa. Y la Corte recoge, la Corte Suprema, que es el intérprete de la Constitución, recoge una suerte de principio de diferencia, que así se llama, ¿no? De un señor que se llama John Rawls, y dice que solo son admisibles las desigualdades que beneficien a los más desfavorecidos. Es decir, que vos fíjate cómo la Corte hasta interpreta lo que la Constitución deja claramente. O sea, hay toda una tendencia que es totalmente contraria al discurso de Milei, no solo de campaña, sino también el discurso llevado a los hechos en su gestión. Bueno, ni hablar de los derechos humanos y tratados internacionales, tema que dije, ¿no? Se incorpora la Convención de los Derechos Humanos, la del niño, la que es contra la tortura, la que habla sobre la discriminación de la mujer. Eliminar la discriminación de la mujer es un precepto constitucional. Sin embargo, fíjate cómo estos temas son despreciados, ¿no? Bueno, por supuesto, genocidio, entre otros temas, y qué sé yo, ahí me viene a la cabeza esas frases de Milei que habla de los niños que se podrían vender o de los órganos o que prefieren las mafias al Estado, en fin, términos que parecen de la época de cuando la esclavitud estaba permitida, que realmente son bastante obscenos. Bueno, lo que decía del ambiente también es importante. Bueno, reconocimiento de los pueblos originarios, cuando los funcionarios de Milei juegan en los jueguitos electrónicos y dicen estos, así habría que hacer con los mapuches, ¿no? En fin, bastante contradictoria nuestra Constitución Nacional con lo que está haciendo este gobierno. Quedan un montón de temas pendientes, pero ya es un embole quizás meternos en ese detalle. Así que bueno, Henry, dejo para el final para que te luzcas vos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Pensaba cuando la Federation bajó el abordaje de este tema de la reforma constitucional, yo dije, cualquiera, y vos lo viste, porque es verdad, digamos, la próxima elección puede ser el aval clave que reciba Milei para consagrar todas estas ideas que parecían desopilantes hace un año y medio del desmonte absoluto del Estado, de, qué sé yo, de desarmar todo sesgo de control, de monitoreo, de esquema de fiscalización del Estado.
de apología de la evasión fiscal, bueno, un montón de cosas que hemos venido enumerando en programas anteriores. Y es verdad, o sea, si hace un año y medio que cierta oposición viene proclamando la caída o el fin de Milei el mes que viene, a mitad del año, y Milei pareciera estar muy sólido en lo que ha logrado y aún con ese gobierno de prestado en materia legislativa ha logrado un montón de objetivos en su agenda. Y esto podría tomar una gravedad, visto desde nuestro punto de vista, obvio, pero que creo que el sentido común así lo indica, de consumar todos estos avasallamientos o desconocimiento de derechos después de una elección que le dé, como decía, la fortaleza para ir por una reforma de la Constitución. ¿Para qué? Para plasmar algo que él vende como modernidad, pero como estamos viendo es un regreso a la caverna, digamos. El desmonte del Estado. El Estado es una creación moderna, más allá de excesos, es un instrumento que la humanidad se ha dado para armonizar, para equilibrar fuerzas, para ordenar la fuerza creativa, para tratar de consolidar la empatía, más allá de desviaciones que se hayan podido dar en la historia. El Estado moderno es un gran instrumento que ha servido para la promoción de la humanidad y para la consolidación de la fortaleza económica de muchos países. Si no, Bueno, vean China como la fortaleza de ese Estado, que se le sí. dirá todo lo que se le dirá, pero hoy China dejó de ser la nación pastoril o rural que era hace apenas 40 años. Así que, bueno, es un riesgo latente el de la posibilidad de una reforma constitucional que consume la destrucción sistemática del Estado que está realizando Milei. Henry, muchísimas gracias. Nos reencontramos ya en el próximo programa porque, bueno, se nos hizo la hora de terminar, así que te agradezco mucho. Nos encontramos la próxima con más información. La verdad que no tengo un anticipo de lo que vamos a hablar el próximo programa, así que, bueno, en la semana nos sorprenderemos nosotros mismos con la información que nos baja la gente de la Federation. Chao, Henry. Chau, Saludos Mauricio. a todos. Bueno, les mando saludos a José Venturini, a Javier Martínez en la producción, a Daniel Seitún también, que en algún momento va a reincorporarse seguramente a las crónicas de la Federation, y a nadie más, y a nuestros progenitores, ¿no? Y a nuestras familias, y a tus hijitos también, Henry, y tu familia. Bueno, un abrazo a todos, nos reencontramos, y a mis hijas, que si no se van a enojar, nos reencontramos la próxima. Chao. Hasta la próxima.